Listos, vamos a empezar el día de hoy con el nuevo tema que es caída de cuerpos, ¿sí? Antes de eso vamos a hacer un recorderis de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Nosotros tenemos, el primer movimiento que nosotros estudiamos fue el movimiento rectilíneo uniforme. Después de haber estudiado el movimiento rectilíneo uniforme nos fuimos al siguiente, que es muy parecido, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Y ahora pues vamos a estudiar en la parte de caída libre o caída de cuerpos, ¿sí? Vamos a recordar cuál era la característica principal del primer movimiento, pues era, ¿sí?, que teníamos una velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso? En el MR1 nosotros decíamos un movimiento rectilíneo uniforme, decíamos que nosotros teníamos una velocidad, ¿sí?, a la cual se va a mover un cuerpo, ¿sí? Este cuerpo siempre va a mantener la misma velocidad en todo sentido. Al inicio, ¿sí?, y al final vamos a tener la misma velocidad y simplemente se resumía en una sola fórmula, ¿sí?, la cual dibujábamos nosotros mediante el siguiente triángulo, que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿sí? Ahora, este movimiento pues es muy sencillo, solamente tenemos una sola fórmula, la que tenemos aquí. Vamos a ver qué pasaba en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? En el movimiento rectilíneo uniformemente variado me cambiaba. ¿Por qué? Porque ya existía para mí una aceleración. Esta aceleración que nosotros tenemos aquí siempre va a ser constante, siempre voy a acelerar con el misma magnitud. ¿Qué causaba esta aceleración? Pues que ya, cuando yo tenía un movimiento, ¿sí?, iba a tener una velocidad diferente. Una velocidad al inicio del movimiento y otra velocidad totalmente diferente al finalizar mi movimiento. Ya que estas velocidades podían ser cero, ¿por qué? Porque si decíamos que partía del reposo, la velocidad inicial era cero. O por otro caso, si nosotros decíamos que el auto estaba yendo a una cierta velocidad y empieza a aplicar los frenos y termina totalmente estacionado, pues ahí tenemos que la velocidad final es cero, ¿sí? Con estas herramientas nosotros podíamos trabajar. ¿Y qué teníamos? Pues teníamos aquí en este caso, ¿sí?, 4 fórmulas a trabajar. Las 4 fórmulas ya las estudiamos anteriormente y bueno, sabemos que para nosotros resolver estos ejercicios debemos basarnos en las variables que tengamos, ¿sí? Ya sabemos que cada fórmula que nosotros tenemos, las 4 fórmulas, pues trabaja con diferentes variables, ¿sí?, y excluye siempre una variable. Nosotros debemos realizar ese análisis para poder ocupar. Ahora, el nuevo tema que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí?, es la caída de cuerpos. Cuando nosotros decimos caída de cuerpos, ¿sí?, se está refiriendo a lo siguiente, ¿sí? Yo tengo aquí un marcador, ¿sí?, y simplemente lo voy a hacer caer hacia el suelo, ¿sí? Ese movimiento que acabamos de ver el día de hoy, ¿sí?, perdón, es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a tener aquí? En caída libre nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Vamos a ocupar las mismas ecuaciones que nosotros estudiamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí?, sino que con unas pequeñas variaciones. Por eso les decía que es muy importante estudiar muy bien el movimiento rectilíneo uniforme, porque este movimiento es la base para el siguiente, y así sucesivamente. En este caso pues ya estamos en el paso 3, recuerden que total somos 4 movimientos, ¿sí?, ya estamos en el tercero, no nos adelantemos, donde tenemos caída de cuerpo, caída libre. En este caso las variaciones son las siguientes. Todo lo que nosotros teníamos como distancia en X en el movimiento rectilíneo uniformemente variado se va a cambiar por altura. Y lo que nosotros decíamos como aceleración ahora va a llamarse gravedad. ¿Por qué? ¿Sí? Isaac Newton descubrió pues que todos los objetos se caen. ¿Por qué? Por efecto de la gravedad. Ahora, esta gravedad en la Tierra, ¿sí?, es siempre 9.8. Es una constante, nunca va a cambiar. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos diferentes gravedades, puede decir en otros planetas, por ejemplo en la Luna. En la Luna la gravedad que tiene la Luna pues es mucho menor. ¿Qué significa esto? Pues que prácticamente los cuerpos caen, ¿sí?, a diferente velocidad que caen aquí en la Tierra. Ahora vamos a estudiar, sin desviarnos del tema, la parte de caída libre. Entonces, si nosotros decimos que la distancia cambia por la altura y la aceleración cambia por la gravedad, ¿sí?, vamos a cambiar en las 4 fórmulas que estudiamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado estas 2 variables. ¿Cómo me quedan? Pues como tenemos en este recuadro de aquí, ¿sí? Las fórmulas para caída de cuerpos van a ser las siguientes, ¿sí? La primera, ya sabemos del anterior movimiento, velocidad final es igual a velocidad inicial, solo que aquí hay una variación, ¿sí? En lugar de aceleración yo voy a poner gravedad, ¿sí?
más menos gravedad por tiempo. De igual manera podemos ver en la segunda ecuación que ya no empieza con distancia, sino que empieza ¿qué? Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad, ya no aceleración, por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y así cambiamos en las demás fórmulas, donde tengamos gravedad y donde tengamos distancia. Muy bien, entonces aquí tenemos las 4 fórmulas para caída libre. Ahora, por último, la gravedad puede ser asimismo positiva o negativa. ¿Cuándo va a ser positiva? ¿Sí? Si nosotros nos lanzamos desde un rascacielos, ¿sí? Obviamente vamos a empezar a caer y cada vez que caigamos, ¿sí? Vamos a aumentar nuestra velocidad. Si nosotros nos lanzamos del primer piso hacia el suelo, pues tenemos posibilidades de vivir porque no llegamos tan rápido, ¿sí? No llegamos tan fuerte. Pero si nos botamos desde la terraza hacia abajo, pues tenemos probabilidades de que no sobrevivamos a ese movimiento. ¿Por qué? Porque nosotros ya llegamos con mayor fuerza. ¿Qué pasa? Hay más velocidad. Entonces, ¿qué está pasando? Se está acelerando, ¿sí? Entonces, en este caso la gravedad se le considera, cuando el movimiento está hacia abajo, se le considera positivo. Es al revés, hacia abajo positivo, ¿sí? Y por el otro contrario, cuando nosotros estamos subiendo, le vamos a considerar negativo. ¿Por qué? Porque está desacelerando el cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando sube? Si yo lanzo este marcador hacia arriba, va a llegar un momento en el que se va a parar, ¿sí? ¿Y qué está pasando? Es que está desacelerando nuestro cuerpo hasta pararlo y volverlo a bajar, ¿sí? Bien, ¿sí? Se para y baja. Entonces por eso es que la gravedad se le considera cuando sube negativo, ¿sí? Bueno, y con esta introducción a lo que es caída de cuerpos vemos que está súper fácil, es basado en el movimiento anterior. Pues vamos a empezar a resolver en el siguiente video ya ejercicios de caída libre.